Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hilary Valentina de la Voz Arrieta y el día de hoy seré su reportera en Historiando Ando. Pero, ¿qué es Historiando Ando? Se preguntarán. Historiando Ando es un proyecto de los estudiantes de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena con el fin de finalizar el curso de Historia Cultural, pero en este caso de la Edad Media. Con anterioridad habíamos hecho un noticiero de Historia Cultural de la Edad Antigua. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con los temas a tratar en el noticiero del día de hoy. Muchas gracias. Continuemos con nuestros reportes. En este turno le tocó a nuestra compañera Hilary Valentina de la Voz Arrieta, quien se encuentra en este momento en el Imperio Románico Cristiano, nada más y nada menos. Entonces, nuestra compañera hablará del tema que ya les mencioné. Muy buenas tardes. El Imperio Romano Cristiano. Resulta que hubo un decreto muy importante que unió las raíces judeocristianas del continente europeo con la cultura grecorromana hasta el Concilio de Cinea en el año 325. ¿Qué pasó? Mucho antes del Concilio de Cinea, las iglesias cristianas eran incendiadas y quienes profesaban la religión pues eran perseguidos y su patrimonio era confiscado. Particularmente bajo el mandato del emperador Diocleciano en el 245 hasta el 316 se intensificó la persecución cristiana. Diocleciano lo que quería era revivir los viejos cultos paganos y que estos se convirtieran en la religión del imperio. Pero su política anticristiana fracasó y fue eliminada por su sucesor, el emperador Constantino, en el 285 hasta el 333. El aparato militar y administrativo del Imperio Romano funcionaba muy bien. Las zonas era una zona de libre comercio y había impulsado el bienestar económico. Los habitantes del Imperio Romano gozaban con derechos civiles y promovían la creciente cohesión entre la población. Sin embargo, estos no tenían una libertad religiosa. En el Concilio de Cinea, en el día 19 de junio del año 325, Constantino intervino en el conflicto eclesiástico, pues para dirimir entre las partes invitó a los obispos cristianos a un concilio de Cinea cerca de Estambul. No era la imposición del cristianismo como religión del Estado el objeto del encuentro, más bien era la participación de 300 representantes eclesiásticos para alcanzar una paz religiosa que estabilizara el imperio, puesto que tras de largos debates el emperador Constantino decidió llegar a un arreglo en que según Jesús y Dios representaban una misma entidad, haciendo firmar esta definición por parte de los eclesiásticos representantes. Fueron suspendidas las persecuciones a los cristianos, pues porque era como una santa trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejaron la persecución? Porque los cristianos ya hacían parte de la unión de la religión judeocristiana y la grecorromana. Era un solo Dios y era una sola unión de Padre e Hijo. Muchas gracias. La próxima intervención de nuestro compañero Miguel Ángel será la división de Oriente y Occidente. Sí, señoritos, Oriente y Occidente. Tanta información me tiene algo espelucada. Pero a continuación, Miguel Ángel, que tú no tienes la culpa. Buenos días, tardes y noches, dependiendo a la temporalidad en la que me estén viendo. Mi nombre es Miguel Guerra y hoy les traigo la noticia de uno de los sucesos más importantes que marcaron la historia. Así es, estoy hablando de la división Oriente y Occidente del Imperio Romano y también la caída del Imperio Occidental. Sin más nada que decir, empecemos con la noticia. Era el año 395. Arcadio y Honorio se pusieron de acuerdo para dividir el Imperio Romano para siempre. Este se dividiría en Oriente y Occidente. Pero aquí no acabarían los problemas. Ese mismo año, el rey de los visigodos se proclamaría como rey, Alarico I. Este comenzaría a tener una serie de trifulcas y conflictos con los emperadores romanos, ya que este le debían una cantidad de dinero y estos no estaban dispuestos a pagárselo, lo que causó que Alarico comenzara a hacer una serie de saqueos a Liria y a Grecia.
También intentó conquistar Constantinopla, pero el reino visigodo no fue capaz de hacer este tipo de allanamientos, lo cual fueron derrotados fácilmente. Pero Arcadio, al ver esto, en son de paz, le dio el gobierno de Liria a Alarico como son de paz. Ya en el 402, Alarico volvería a la carga, esta vez por el emperador occidental Honorio. Este enviaría a su sargento vándalo Estilicón para frenarlos, y no solo ganaría esta batalla, sino también batalla con burgundios, alanos, suevos y vándalos. Ya en el año 408 moriría Arcadio, dejándolo como su sucesor a su hijo Teodosio II. Este no solo sería un buen gobernante, sino también él pondría leyes romanas en su código teodosiano y también construiría murallas en Constantinopla. Ya para ese mismo año, el rey del Imperio Occidental, Honorio, asesinaría al sargento vándalo Estilicón. Porque pensaba que inculcaba creencias germánicas a los romanos. Esto fue un total error, ya que dejó indefenso a Roma, lo que se vio a que los visigodos y el rey Alarico invadieran Roma en el 410, dejándola totalmente un desastre y también respetando nada más las iglesias cristianas. Ya Hispania estaba totalmente hecho un caos, donde las costas mediterráneas estaban habitadas todavía por gobernantes romanos, pero gran parte de esta estaba habitada por pueblos bárbaros germánicos, lo que hizo que los visigodos y los romanos se unieran para sacar a estos de Hispania, lográndolo con total éxito. Y gracias a esto, los visigodos se formaron como un reino y su capital era Toulouse, Francia, en el 418. En el año 423 moriría Honorio, y este dejaría un caos, ya que este no tendría hijos a quien sucederle su cargo. Tuvo que venir Teodosio II a poner a su primito de 6 años, Valentiniano III, a cargo del Imperio Occidental junto a su madre, que tendrían buena relación con los visigodos. Ya en el año 450 después de Cristo moriría Teodosio II y su cargo fue gobernado por el esposo de su hermano, Marciano I. En el 451 aparecería Atila intentando conquistar el Imperio Occidental, que ya estaba totalmente debilitado, pero este no pudo, ya que el ejército visigodo y el ejército romano unieron fuerzas para comandar un ejército en una de las luchas más recordadas de esa época. Luego, en el 455 moriría Valentiniano III tras ser asesinado por Petronio Máximo. Y Petronio Máximo le sucedería el cargo, pero este fue muy efímero, ya que este moriría en los caos que hubo en Roma. Luego, en el 468, el pueblo volvió a unirse, esta vez para destronar a los vándalos piratas que estaban en la zona de África, lo cual fue una idea totalmente mala, ya que aparte de perder, formaron caos en Roma. Entonces, a partir de allí, vendrían una serie de efímeros gobernantes en el Imperio Occidental hasta llegar a Julio Nepote. El ministerio de Julio Nepote, Oroeste, puso en cargo en el Imperio Occidental a su hijo Rómulo Augustulo, con tan solo 6 años de edad. Esto fue aprovechado por el rey Erulo Odoacro. Logró infiltrarse y adentrarse a Roma, asesinando a Oroeste y despojando del cargo al pequeño Rómulo, coronándolo como el rey por los bárbaros romanos. Y aquí se podría decir que fue la extinción del Imperio Occidental. Sin duda que este suceso marcó lo que es un antes y un después en una cierre de épocas, un cierre en la edad antigua y un inicio a lo que conocemos como Edad Media. Y hasta aquí el reportaje del día de hoy. Espero que les haya gustado y haya sido de su grato interés. Y continuando con las intervenciones y los temas a tratar, nuestro compañero Álvaro Javier Hernández Tangarife también hablará sobre la educación escolástica a manos de la iglesia. La iglesia tenía mucho poder en ese entonces.
manipulaba cualquier tipo de cosa a su antojo. Entonces esperemos a ver qué dice nuestro compañero sobre la educación escolástica. Hola, hoy nos encontramos con dos estudiantes, uno de la Facultad de Medicina y otro de la Facultad de Artes. Para ellos tengo un par de preguntas clave, pero quiero comentarles que escolástico se le llamó a la persona que enseñaba filosofía y teología en la época medieval. Además, la formación no consistió tanto en la información de la inteligencia como en el de la voluntad. Los invito a entender para creer. Frase célebre de uno de los grandes representantes de la escolástica. Y sí, les hablo de Santo Tomás de Aquino. Ahora sí, vamos con los estudiantes. Con ustedes, un estudiante de la Facultad de Medicina. Joven, sabemos que las clases enseñadas son donde el maestro habla en voz alta y comenta los textos. ¿Qué función cumplía usted como estudiante? Bueno, además de tomar apuntes y memorizar, se debía aprender para discutir con sentido crítico lo aprendido en clase. Esta discusión se da 2 o 3 veces por semana. ¡Wow! ¿Y qué temas se leían? En su mayoría, textos como Avicena, Averroes y textos antiguos. ¡Genial! Ahora con ustedes, un estudiante de la Facultad de Artes. Ok, un placer estar acá. Hola, una pregunta muy clave y sencilla. ¿Qué leían los escolásticos en estas clases? Leían textos de obras lógicas y físicas. Además, estamos en proceso de ya no llamarnos Facultad de Arte, sino Facultad de Filosofía. Espero y esto se haga pronto. Finalmente, la enseñanza deja 4 condiciones necesarias. 1. Un texto que es el elemento material básico y esencial. 2. Argumentos contradictorios planteados por el docente o los educandos. 3. La duda como acto de enseñanza. Y 4. Un juicio que implique el uso correcto de la lógica. A continuación, la intervención de nuestro compañero Álvaro Javier Hernández Tangarife. Su intervención será sobre el orden medicante. Sí, señores, el orden medicante, la verdad es que yo de eso no sé nada, pero para eso está nuestro compañero, para ilustrarnos respecto al tema. Adelante, Álvaro. Las órdenes mendicantes dan inicio cuando alguien tiene que impartir el proceso de evangelización, y para ello se debe formar. Y su función, después de haberse formado, es evangelizar a quien haga parte de su sitio de mendicación. Pregunta del día. ¿Cómo se le llama a los lugares de mendicación? Responde a esta pregunta con el numeral pregunta del día. Para responder a la pregunta, aquí van unas pistas. Bueno, la Iglesia, más allá de un modelo educativo, diseña un sistema para administrar, donde se le enseña a cantar, orar y hablar latín, pero no a escribir ni a cuestionar, solamente a repetir. Ojo a lo siguiente, ¿hay alguien más poderoso que los curas? Bueno, en esta estructura parroquial, sobre los curas se encuentran los obispos y sobre estos la parroquia, los administradores de los diezmos. De ahí nace la palabra dián o decano. Y con el paso de los años, esta estructura se vuelve más compleja y poderosa. Para finalizar, quiero comentarles la respuesta a una pregunta que quizás muchos tendrán. ¿En qué se enfocaban
los franciscanos. Para ellos era más importante buscar a Dios en el mundo y sus criaturas, más que a través del estudio y la formación intelectual, como proponía el modelo de los dominicos, quienes se creían que Dios ya había dado su mensaje, y su labor no era otra más que desvelarlo. La próxima intervención de nuestra compañera Luisa Fernanda Santiago Blanco hablará sobre el feudalismo en la Edad Media. Pero, digamos, las preguntas a tratar sobre este tema y las preguntas a responder. Pues estas preguntas son: ¿cómo era la economía feudal en la Edad Media? ¿Cómo estableció el sistema feudalismo un orden económico y social en la Europa medieval? ¿Qué marcó el fin del feudalismo? Pues no lo sabemos. Nuestra compañera Luisa Fernanda Santiago Blanco hablará sobre el tema. Adelante, Luisa. Feudalismo y la economía medieval. La economía feudal se desarrolló por medio del proceso del autoabastecimiento, dado que en el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, se podía cazar, se podía criar ganado y se podían obtener los recursos naturales que produce la tierra. La economía feudal se desarrolló entre el siglo X y el siglo XI de la Europa occidental. ¿Y cómo estableció el sistema del feudalismo? Como una formación económico-social, el feudalismo se inició en la antigüedad tardía con la transición del modo de producción esclavista al feudal, a partir de la crisis del siglo III y sobre todo con la disolución del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y la formación de los reinos germánicos y del Imperio Carolingio. ¿Y qué marcó el fin del feudalismo? La transición del feudalismo al capitalismo es el periodo de cambio que vivieron las economías agrícolas y rurales a finales de la Edad Media y a partir del cual estas economías comenzaron a industrializarse en núcleos urbanos. Esta es toda la información que tengo por hoy. Seguimos en estudio con más noticias. Chao. Los castillos y el arte románico a cargo de mi persona, Hilary Valentina de la Buenas tardes allá en estudio. El día de hoy me encuentro desde el lugar de la noticia, Roma. Hablaremos sobre el arte románico. ¿Qué fue el arte románico? El arte románico fue un estilo artístico que se difundió en gran parte de Europa a partir del siglo XI hasta el siglo XIII después de Cristo. Este se manifestó de manera más relevante en la arquitectura, caracterizándose por su aspecto y solidez, por el uso de arco de medio punto, las bóvedas de cañón y de aristas. Por este motivo, este estilo comenzó a ser identificado cuando empezó a estudiarse a partir del siglo XIX y de ahí se le dio el nombre de arte románico. Su desarrollo coincidió con la expansión del feudalismo, la fundación del orden religiosa del Císter, la reforma de la orden benedicta que daría lugar a la orden de Cluny, las cruzadas y el intento del movimiento de peregrinaje hacia las iglesias que poseían reliquias sagradas. Características del arte románico. El arte románico se diferencia de muchas otras artes, puesto que el arte románico tiene corrientes locales con características propias. ¿Qué pasó? Quiere decir que cuando uno va por la calle, pues en ese entonces, en la Edad Media, tú vas por la calle y tú decías, ves acá, esa casa o ese monasterio, porque era donde más se utilizaba este tipo de arte, decía, tú podías decir, no, pues esa casa, ese monasterio es de arte románico. ¿Por qué? Porque se diferenciaba mucho del arte gótico, pues ya yo eso no lo voy a tocar, porque estas usaban arcos de medio punto, que era un arco de medio punto, ya ahorita se los dejo por aquí para que lo puedan identificar. Y pues se manifestaba de manera más importante el arte románico en una estructura religiosa, especialmente en las iglesias y los monasterios. Su estructura, también de sus construcciones, sentó una base de estilo posterior al gótico. Era totalmente diferente al arte románico. El gótico era totalmente diferente al arte gótico porque el románico era mucho más tosco.
mucho más toscos, y el arte gótico era mucho más estilizado. El arte románico era muy poco estilizado, entonces por eso era mucho más fácil de identificar, y durante la Edad Media tanto la arquitectura como la escultura y la pintura eran consideradas artes mecánicas, es decir, manuales, y no tenían la misma valoración de las actividades intelectuales. Ojo, ese dato, no tenían las mismas valoraciones de actividades intelectuales. Como consecuencia, los artistas románicos no tuvieron relevancia social y sus nombres no han perdurado. Arquitectura románica. La manifestación de la arquitectura románica, como se los vine mencionando con anterioridad, se manifiesta más que todo en las iglesias. Muchos de estos edificios albergaban reliquias, o albergan todavía, reliquias de santos que se consideraban sagradas para muchos de sus feligreses. Por lo tanto, esto era centro de peregrinación que recibían a muchos viajeros de Europa. Por esta razón se extendió el arte románico a partir del siglo XI hasta el siglo XIII después de Cristo. Pues porque las iglesias albergaban a mucha gente, muchos viajeros que venían de un lado, venían de otro, bueno, que yo vengo de aquí, vengo de allá, y los recibían como peregrinos en las iglesias y las capillas. Para generar un espacio más eficiente, tanto para la liturgia habitual como para el culto de las reliquias, durante el románico se desarrolló un tipo de planta de naves laterales con un crucero y un ábside con capilla, que permitía la circulación de los peregrinos en la iglesia. Ojo, de todos los peregrinos que podían llegar a esta capilla. Les explico. La capilla constaba de una nave principal o nave central que se encontraba en la mitad. De un lado estaban las naves, de un lado estaba una nave lateral y de otro lado se encontraba otra nave lateral. Cruzándose así se encontraba el crucero con un transepto norte y un transepto sur. La nave principal, dos naves laterales, el transepto, que es una crucería de transepto norte y transepto sur. Y en la puntica se encontraba una ábside. Y esta alrededor tenía varias capillitas, alrededor de 4 capillitas. Y esto estaba en una especie de cruz, puesto que las iglesias se orientaban del oeste al este, y de la forma de planta era conocida como la cruz latina y se asoció simbólicamente a la crucificación de Cristo. Continuando con nuestra compañera María Cristina Pacheco Pérez, intervendrá sobre el arte gótico. El arte gótico es bastante interesante ese tema y nuestra compañera lo va a tocar a profundidad. Y las catedrales como símbolo en las ciudades europeas. Ustedes saben que las catedrales tienen su guardado. Adelante, Mari, continúa con tu intervención. Buenas tardes, nos encontramos en el noticiero Historiando Ando y hoy les vengo a hablar un poco acerca del arte gótico, un estilo artístico que surgió en Île-de-France, en Francia, a mediados del siglo XII. Durante los 3 siglos siguientes se difundió por toda Europa, adquiriendo en cada región características particulares. Fue un estilo muy valorado por el romanticismo y los movimientos historicistas del siglo XIX, cuando las formas del gótico resurgieron como estilo neogótico. El término gótico fue usado por primera vez por el italiano Giorgio Vasari en el siglo XVI para designar a todo el arte medieval. Lo llamó así, asimilándolo a un arte de bárbaros, ya que lo consideraba como decadente ya que lo consideraban burdo y decadente en comparación con las producciones que seguían la tradición clásica y que en la Italia renacentista se planteaban como la máxima forma de expresión artística. Estas catedrales están íntimamente ligadas al surgimiento también en Francia del arte gótico, que los monjes del Cister contribuyeron a difundir
Si bien es cierto que hasta el siglo XII se edificaron notables templos catedralicios en estilo románico, la catedral halla en el gótico su época de máximo esplendor. Se trata de una nueva forma de arquitectura en la que imperan grandiosidad, altura y luz. Posibilitaron métodos constructivos que permiten elevar más los muros sin renunciar a la necesaria solidez. Esta imagen representa a la fachada oeste de Saint-Denis antes del desmantelamiento de la Torre Norte, desde 1844 hasta 1845, y fue un dominio público. Y continuando con las intervenciones, nuestro compañero Miguel Ángel Guerra Peña. Miguel Ángel, ¿en dónde te encuentras? Y el tema a tratar de nuestro compañero Miguel Ángel serán las cruzadas. Algo misterioso está Miguel Ángel. ¿En dónde estará metido? No lo sabemos. Pero a continuación, Miguel Ángel. Hola Hilary, hola compañeros. Hoy me encuentro en los estudios del Noticiero de la Historia. Hoy tengo un invitado súper especial. Hoy vamos a entrevistar a un cruzado. Le vamos a hacer una especie de preguntas rápidas y él nos las va a contestar. Empecemos con la primera pregunta. Quiero que me digas el significado de estas misiones para ti y también quiero que me digas cuál era el objetivo de ellas. Bueno, yo consideraría estas como guerras santas, misiones que nos otorgarían los papas para intentar quitarle a Jerusalén al imperio musulmán. Estas tierras santas que fueron habitadas por nuestro Señor Jesucristo, tendríamos como objetivo no solo quitárselas al imperio musulmán, sino también protegerlas y hacer de ellas un territorio mejor. Y cuéntanos, ¿cómo fueron esas misiones y las misiones en las que tú participaste? Bueno, la primera misión que yo participé data en el año 1202. Nuestra misión, como siempre, era intentar quitarle las tierras al imperio musulmán. Esta misión estaría a cargo de Inocencio III, pero hubo un cambio de rumbos y terminamos cambiando la misión, destronando a Constantinopla y adueñándonos del Imperio Oriental. Luego participaría en una misión más pequeña. Esta consistía en destronar al Imperio Musulmán de Egipto y quitarle Jerusalén. Pero al final nos tocó retirarnos y salimos perdiendo la batalla. ¡Wow! Interesante. Ahora quiero que me digas quién comandó esa cruzada y me digas el porqué de la derrota, por qué salieron derrotados de esta. Bueno, esta misión estuvo comandada por el rey Andrés de Hungría III. Básicamente nos mandó a conquistar el imperio musulmán. Sinceramente, ya teníamos toda nuestra victoria, habíamos tenido grandes batallas en el río Nilo hasta arraigar al Cairo, donde fuimos conquistados y derrotados por el imperio musulmán en el año 1221. Wow, pero cuéntanos un poco más acerca de esta misión, cuéntanos más detalles acerca de esta. Luego de numerosas victorias en el río Nilo, nos adentramos a territorio enemigo, forzando al pueblo musulmán a hacer un acuerdo de paz donde ellos nos entregarían Jerusalén en el 1219. Pero el coronel Pelagio rechazó esta oferta, ya que él sentía que ya teníamos al pueblo musulmán en las manos. Entonces entraríamos en el puerto egipcio. Aquí los musulmanes nos enfrentarían una fuerte derrota donde nosotros sufriríamos y estos se volverían a recuperar. Entonces Pelagio nos mandó a invadir el Cairo. Aquí los musulmanes nos tendrían una trampa, dejándonos sin agua y sin comida, forzándonos a abandonar la misión para no morir. Quiero que me digas también la importancia que ustedes tuvieron en las tierras santas, para qué querían estas tierras y qué querían hacer con ellas. Empleamos un sistema económico, inculcamos creencias, popularizamos nuestra cultura, también ayudamos a crear nuevos reinos feudales y grandes rutas de comercio, haciendo que el comercio se aumentara.
y alterara el comercio mediterráneo. Listo, no te quito más tiempo. Gracias por venir. Y hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Espero que les haya gustado y sin más nada que decir, volvemos al estudio con Hilary. Adelante, Hilary. Nuestra compañera Luisa Fernanda Santiago Blanco hablará, como ya les dije con anterioridad, sobre la Santa Inquisición. Pero nuestro noticiero es bastante didáctico y prefieren hacer preguntas concretas en las que nuestra compañera y reportera pueda desmenuzar mejor el tema. Entonces, dentro de esas preguntas están: ¿qué propósito tiene la Santa Inquisición? ¿Qué impacto está teniendo la Santa Inquisición? ¿Y qué castiga la Santa Inquisición? Nuestra compañera desde el lugar de la noticia nos responderá estas preguntas en el tiempo que se les está preguntando. Entonces, a continuación, Luisa Fernanda Santiago Blanco. Adelante, Luisa. Hola Hilary, claro, te hablo desde el lugar de la noticia, donde te voy a responder todas las preguntas que tengas acerca de este tema. La Inquisición aparece como tribunal de la Iglesia Católica cuyo objetivo es descubrir y suprimir la herejía. Y la Inquisición está jugando un papel importante de control sexual más en Aragón que en Castilla al perseguir el homosexualismo y los actos de bestialismo. Es más, persigue hombres y mujeres que dicen que la fornicación no es pecado o que hablan mal del matrimonio. Y los delitos que está persiguiendo el Santo Oficio son la herejía, que es negar dogmas de fe, negar la existencia de Dios o negar la pureza de la Virgen María, actos de idolatría, y la solicitación, que es que el sacerdote le solicita en confesión a las personas actos torpes o deshonestos, prácticas de magia o de hechicería, y delitos menores como la blasfemia o proferir públicamente expresiones soeces o sexuales, y la bigamia. Continuando con las intervenciones del día de hoy, es el turno de nuestra compañera María Cristina Pacheco Pérez. Mari, espero que te encuentres bien en donde estés. El día de hoy nuestra compañera Mari hablará sobre el Imperio Omeya y la influencia árabe. Sí, señores, el Imperio Omeya y la influencia árabe, pero de este tema no tenemos preguntas a responder. Nuestra compañera Mari hablará de manera amplia en su intervención. Adelante, Mari, el micrófono y la cámara es todo tuyo. Omeya o califato de los Omeyas fue el segundo de los 4 grandes califatos establecidos tras la muerte de Mahoma. La dinastía Omeya se extendió entre los años 661 y 750. La capital del islamismo se trasladó desde Medina a la ciudad de Damasco, donde los omeyas crearon una realeza árabe, introduciendo el principio de que cada califa antes de fallecer designaba a su hijo como heredero. El sistema administrativo y fiscal que instauraron ayudó a incrementar las riquezas en el imperio mediante el cobro de impuestos a los súbditos musulmanes de los territorios anexados. Pretendían centrar el problema califal en Arabia, pero a pesar de todos estos inconvenientes, los omeyas crearon los cimientos de las civilizaciones musulmanas, que derivó en un desarrollo de las ciencias jurídicas y teológicas, disciplinas que alcanzarían su máximo auge durante la siguiente dinastía abasí. Bajo los omeyas floreció la arquitectura musulmana con la creación de las grandes mezquitas de Damasco, Medina y Jerusalén. Durante los 100 años que duró esta dinastía, los califas tuvieron que enfrentar una serie de problemas. Algunos de ellos fueron el antagonismo entre la Arabia del Norte y la del Sur, las luchas contra los rebeldes jarilíes y contra un grupo que reunía a muchos descontentos que querían centrar el problema califal en Arabia. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, los omeyas crearon los cimientos de las civilizaciones musulmanas, que derivó en un desarrollo de las ciencias jurídicas y teológicas, disciplinas que alcanzarían su máximo auge durante la siguiente dinastía abasí. Y con la última intervención, hasta aquí nuestro noticiero Historiando Ando. Espero que les haya fascinado y les haya gustado este noticiero, con el fin de que se interesen más respecto a la historia. La historia es algo que no podemos negar y muy interesante.
Chaito, hasta el próximo semestre y espero que todos estén conectados a Historiando Ando. Bye.